Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más, José Benito, en un espontáneo que nos quiso avisar. Estoy muy contento con este canal de YouTube. Espero pronto empezar a subir muchas charlas de mi contenido de la página cristianosenviados.com. También muchos audios que tengo grabados en mi grabadora del teléfono y empezar a llenar este canal de YouTube con muchas charlas que vais a poder aprovechar para aprender muchas cosas acerca del reino de Dios, de la Biblia, etcétera, ¿no? Y hoy precisamente pues quería eh, volver a hablar del tema de los 144.000, que fue la charla anterior. Es un tema verdaderamente que ha inquietado e inquieta a mucha gente. ¿Quiénes son estos 144.000 sellados? Es un tema que ha traído verdaderos conflictos en la mente de la gente. Es un tema que también suscita muchas controversias, puesto que hay muchísimas maneras de cómo la gente entiende o cree en esta doctrina o en esta creencia de los 144.000 sellados. Diferentes maneras de interpretar, diferentes puntos de vista. Yo, pues, es un tema al que le he dado muchas vueltas y lo que más vueltas me hizo dar pues fue precisamente la interpretación de los testigos de Jehová, que dicen que es un grupo limitado de 144.000 personas, que son los únicos que van a ir al cielo, que son los únicos que van a reinar con Cristo en el cielo, que son los únicos que son considerados como hijos de Dios, puesto que el resto de la humanidad no puede ser considerados como hijos de Dios, sino como amigos de Dios, y eso si le cae simpáticos a estos otros, y que no puedes participar del pan ni del vino en la conmemoración de la muerte del Señor, eh, porque esa participación del pan y del vino solamente pertenece a los 144.000 que reirán con Cristo en el cielo. Eso es lo que enseñan los testigos de Jehová, ¿no? Y es bastante frustrante, o sea, porque cuando tú estudias la Biblia y estudias la verdad, pues, claro, tú lees la Biblia y yo entiendo de la Biblia algo completamente distinto de lo que a veces ciertas religiones y con ciertas doctrinas, pues, transmiten, ¿no? Y esto es muy confuso, es bastante fastidioso, porque uno que quiere es estar correctamente en la verdad, apoyar la verdad. Yo estoy muy feliz y muy contento cuando hablo con cristianos de diferentes denominaciones y hay ciertos puntos en los que todos estamos completamente de acuerdo en eso. Qué felicidad, qué alegría, qué amor, qué armonía, que estemos de acuerdo realmente en esto y en esto otro. Hay un solo Dios verdadero, es el Dios de Israel, es el Dios y Padre de Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Hay, eh, una, hay un libro que es la palabra de Dios, la guía que Dios nos da, que es la Biblia. ¡Qué maravilla! Todos creemos en la esperanza de la vida eterna, en la esperanza de la resurrección. Todos entendemos eh, la autoridad de Cristo, el amor de Dios, el amor de Cristo. Las enseñanzas básicas que Cristo nos enseñó, como amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo. Y hay personas que somos sumamente celosos en las cosas de Dios, sumamente celosos en las cosas de Dios, en las cosas de Cristo, en las cosas del Espíritu Santo, en las cosas de la Biblia. Y nos gusta ver que las piezas encajan, nos gusta ver que todo está en armonía, que todo está de acuerdo. Nos gusta estar realmente apoyando la verdad que creemos refleja de una manera clara la Biblia. Y no entendemos cosas cuando vemos que no sé dónde encaja esto, cómo puedo yo coger esto. O sea, la Biblia me enseña algo totalmente distinto. Jesucristo dice en Juan, dice que el que no coma su carne ni beba su sangre no puede tener la vida eterna.
Lo dijo, el que no coma mi carne ni beba mi sangre no puede tener la vida eterna. Claro, cuando él dijo en aquel discurso que el que no coma mi carne ni beba mi sangre puede tener la vida eterna, dice que eso les hizo tropezar a muchos y muchos lo abandonaron, lo dejaron. Y cuando nada más quedaban 2 o 3, dijo Jesús, ¿ustedes quieren irse también? Y los discípulos de él dijeron, no, Señor, si tú tienes dichos de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Que por otra parte muchas religiones dicen, ¿ves? ¿A dónde vamos a ir? ¿A qué religión vamos a ir? No, no. Los apóstoles no dijeron a qué religión vamos a ir, dijo, ¿a quién vamos a ir? Refiriéndose que el único que puede darnos la vida eterna, la salvación, es Jesucristo. Pero Jesucristo dice que el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener la vida eterna. No tiene la vida eterna en sí mismo, no va a poder tener esa vida eterna. Y él instituyó una conmemoración, dijo, sigan haciendo esto en memoria de mí. Es una conmemoración, es un recuerdo en memoria de algo. Que ahora Dios decide salvar a la humanidad por medio de Jesucristo. Cuando se instituyó la Pascua, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, mandó instituir una Pascua, también un recuerdo, una conmemoración de que Dios, el Todopoderoso, es el único que puede liberar a la gente o a su pueblo, a las personas, de de su esclavitud o de sus enemigos. Entonces, el único que nos puede libertar, dar la libertad, la vida eterna, es Dios. Él lo hizo en el pasado, por medio de su Espíritu Santo, utilizó a Moisés también, para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud que tenía en Egipto. Dios ahora nos puede liberar por completo de la esclavitud que vivimos en este mundo, en este planeta, y la esclavitud del pecado y de la muerte por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesucristo. Y Jesucristo nos dice, sigan celebrando esto en conmemoración mía, en recuerdo de todo lo que esto significa. Y después dijo que el que no coma su carne y beba su sangre, no está creyendo realmente en Dios, en Jesucristo. Pues Dios dice que el que cree Jesús dice también en Juan, que el que cree en Él, el que cree en Dios, el que cree en Él, dice que ha pasado de vida a muerte. Y no entra en condenación, no entra en juicio, no entra en condenación, sino que ha pasado de vida a muerte y tiene la vida eterna, como una garantía de parte de Dios el Padre y de Él. Entonces, esto es una cuestión de fe, de creer. Pero ¿de creer en qué? ¿En quién? Eso es vital. ¿En quién vamos a creer? ¿A dónde vamos a ir, Señor? Pues la Biblia nos hace referencia constantemente que en quien tenemos que tener fe, en quien tenemos que creer, es en ese Dios todopoderoso, que es el Dios y Padre de Jesucristo, y tenemos que creer en Jesucristo, como el ungido, como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, como el creador del universo, ya que Jesucristo, ya que Dios el Padre creó todo, las cosas en el cielo y en la tierra, las cosas visibles, las cosas invisibles las creó por medio o a través de Jesucristo. Y Dios quiere que creamos en la obra que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, cuando envió a su Hijo aquí, Jesucristo, que vino a enseñarnos y a dar su vida en rescate. Él murió colgado en un madero, derramó su sangre por nosotros, resucitó entre los muertos y presentó el valor de su sacrificio cuando ascendió al cielo en el lugar más santo, en el Santísimo delante del Padre. Y el Padre aprobó el valor de ese sacrificio. Y gracias a eso, nosotros podemos tener el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Es una obra de Dios, porque el ser humano por sí mismo es imposible que alcance el nivel que se exige de pureza, de santidad, de la categoría que se necesita para poder entrar en el reino de Dios. Sin embargo, Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, de su sangre derramada, nos limpia, nos purifica, también por medio de su palabra, nos guía, nos dice lo que tenemos que hacer. Además, cuando creemos en Jesucristo, Dios nos constituye hijos de Dios.
y nos da su poderoso Espíritu Santo. Dice que Dios da su poderoso Espíritu Santo a los que le obedecen. Los que le obedecen solamente pueden ser personas que crean firmemente en lo que Dios dijo y en lo que dijo Jesucristo. Si una persona no cree en las palabras de Jesucristo y da atención a otras personas, a otras entidades, a otros grupos de personas, entonces ya estamos perdidos. ¿Para qué dejó Dios la Biblia escrita? ¿Por qué se repiten los libros de la Biblia una y otra vez? Durante todo el Antiguo Testamento, durante todo el Nuevo Testamento, los mensajes de Dios de la Biblia se repiten una y otra vez. Es una repetición de las mismas ideas, de los mismos pensamientos. ¿Cómo nosotros no vamos a creer ni a prestar atención a lo que Dios mismo dice, repite y enfatiza en su palabra la Biblia? Cuando nos está mandando a hacer esto, o cuando nos está mandando creer en esto de esta forma, cuando nos está enseñando de multiformes maneras la misma creencia. ¿Cómo puede decir una persona que la segunda venida de Jesucristo es invisible? ¿En qué está pensando esa persona? ¿Enseña eso la Biblia? Si la Biblia enseña eso de diferentes maneras, completamente lo contrario. Sin embargo, cuando hablamos así, puede ser que testigos de Jehová, otras personas que hablemos de otras doctrinas, se sientan como ofendidos o que les estamos atacando o que les tenemos odio o rencor o que, no sé, se inventan cada película en la cabeza que parece que están trastornados. Pero si es que la Biblia es súper clara y súper sencilla de entender cuando tienes la mente y el corazón abierto y cuando le oras al Padre que te dé conocimiento, sabiduría, entendimiento. Y entonces tú te enfocas en la palabra de Dios, en la Biblia, y Dios te da, y te da generosamente. Y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, Dios nos está mandando constantemente centrarnos en su palabra. El medio de salvación que Dios utiliza en este momento es la predicación del Evangelio, porque el Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para la salvación de los que escuchan, de los que oyen ese Evangelio. Lo que está escrito ahí en la Biblia, que Dios mandó escribir por medio de los profetas y de los apóstoles, y está eso ahí perpetuamente, cuya piedra angular, contra el centro de todo eso es Jesucristo mismo. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a enfocar en cualquier otro tipo de enseñanzas, de creencias, de filosofías, de doctrinas que no están verdaderamente afincadas y enclavadas o ancladas en la Biblia? Sería un despropósito, un disparate. Una persona creyente que haga eso. Si tú sabes que la Biblia es la palabra de Dios, ¿en quién te vas a enfocar? Evidentemente te vas a querer enfocar en la palabra de Dios, en la Biblia. Y estamos súper contentos, súper felices de apoyar, de defender, de luchar codo con todos aquellos que realmente tienen esta creencia, esta fe firme en lo que dice la Biblia, en lo que estamos de acuerdo que Dios dice. Nosotros no tenemos, yo no tengo ningún interés en estar contrario a nadie, ni con debates, ni con disputas, ni con nada. Por eso en mis charlas repito una y otra vez que yo, cuando veo que alguien va más allá de lo que está escrito, pues bueno, voy a tratar con esa persona, pero ya no voy a hacer, para mí ya ha perdido el valor, el vigor, ya no es lo mismo. No. ¿Cómo puede alguien atreverse a ir más allá de lo que explique y lo que enseña la Biblia? ¿Cómo alguien puede atreverse a eso? Si tú crees firmemente que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo vas a ir más allá de lo que Dios dejó escrito? Y tratar de imponer una enseñanza, una doctrina que Dios no dice. Por ejemplo, la Iglesia Católica, voy a poner algún ejemplo, la Iglesia Católica prohíbe casarse a los sacerdotes o a las monjas o todo esto, pero ¿dónde dice la Biblia que está prohibido casarse? ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia
que no se pueden tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. ¿Dónde dice eso la Biblia? Se dice todo lo contrario. Dice que estén satisfaciéndose, gozando el uno del otro, que estén en éxtasis constante el uno del otro, disfrutando el uno del otro constantemente. Habla con palabras completamente sexys, palabras completamente sexuales, de disfrute, de gozo, de éxtasis, de pasártelo bien con tu esposa o con tu marido, de disfrutar a plenitud de lo que es la relación conyugal. ¿Cómo puede venir nadie diciendo que no te cases? O que si miras a tu mujer con lujuria, que estás pecando, o que además puedes tener relaciones sexuales para tener hijos. Son barbaridades que la gente va más allá de las escrituras impone. Hay religiones que te obligan o te están, sí, obligando a no comer carne. ¿Dónde prohíbe la Biblia comer carne? Es que ¿hay algún sitio donde la Biblia prohíba comer carne? O que diga que comer carne es comer cadáveres y que te hagan sentir como alguien que no sé, que está comiendo una porquería, un asco tremendo que no debemos de comer. Entonces, la gente que va más allá de la Biblia en cualquier aspecto, lo que está creando son conflictos, divisiones, altercaciones, peleas, debates. Y yo sé que eso es muy desagradable. Yo estoy cansado de recorrer religiones, de hablar con líderes religiosos de todas las religiones, y es tremendo. ¿Sabéis lo duro que es enfrentarte a cualquier líder de cualquier religión, líderes o no líderes, vamos, y que estés hablando y que tengas que tratar de hacerles explicar lo pecaminoso que es la idolatría, por ejemplo? El otro día estuve hablando con un cura de una iglesia, y en cuanto le comenté el tema de la idolatría, muy educadamente me despachó. Me dijo, bueno, ahí está usted en la puerta, tiro y desde la puerta, hasta luego, Lucas. Sí, sí. Y estábamos hablando muy bien, muy amistosamente y tal, de Dios, de la fe en Dios y todo eso tremendamente, pero de repente me dio por hablarle un poco del tema de la idolatría. Hasta luego, Lucas. Y encima te hacen creer que tú no eres una persona razonable, sensata, ¿no? Que tiene de malo la adoración a María, si a fin de cuentas es la repetición de lo que dijo un ángel, que no es tal cosa. O sea, y eso es lo que es, o sea, cada religión inventan sus filosofías, como los hindúes inventan que la vaca es tu madre y que tienes que adorar a la vaca, y que la persona que no cree que la vaca es su madre, pues es una persona ignorante, imbécil. O sea, pero los cristianos también a veces inventan una serie de creencias, de doctrinas, que lo que hacen es crear tal conflicto en la mente de las personas que es impresionante. Y después lo que es más importante, por ejemplo, lo que es enseñar, lo que es educar, lo que es acostumbrar a la gente, por ejemplo, a predicar el Evangelio, pues eso no lo hacen. Y es un desastre. Yo creo que la gente que no predica el Evangelio no se van a salvar. La gente que no se bautiza en el nombre de Jesucristo no se va a salvar. La gente que no predica no se va a salvar. ¿Por qué? Porque son requisitos, mandatos de Dios, que Dios exige. Si una persona no conoce el Evangelio, ¿cómo lo va a predicar? Si una persona no es enviada por Dios para predicar, ¿cómo va a predicar? Entonces uno se pregunta, ¿por qué no predican como tienen que predicar los evangélicos? Sí, los evangélicos pues son, yo qué sé, unos artistas, tienen muy grandes cantantes, son muy emocionales, muy pasionales, todo eso, pero a mí nunca me paró un evangélico en la calle para predicarme el evangelio. A mi casa nunca vino un evangélico a predicarme el evangelio. Nunca he visto ese espíritu de predicadores. Eso sí, son unos artistas tremendos. Después, porque un hombre toca muy bien la guitarra en la iglesia, dicen que esa es la gloria de Dios que desciende a la iglesia. Perdona, eso no es la gloria de Dios. Ese es un tío que es un músico buenísimo y que toca la guitarra que te mueres de bueno que es tocando la guitarra, o hacen una música preciosa. Y ellos dicen, esta es la gloria de Dios. La gloria de Dios no, la gloria de Dios es que la gente, todos los miembros de tu iglesia,
desde que un niño empieza a empezar a hablar hasta un anciano que ya casi no puede hablar de lo anciano que es, estén predicando constantemente, todos los días, en las puertas de las casas, en las plazas de mercado, en las plazas públicas o en las iglesias o las sinagogas. Eso es lo que hacían los discípulos de Jesús todos los días. ¿Por qué lo hacían? Porque estaban obedeciendo el mandamiento de Jesucristo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan, hagan discípulos, bautizándoles. Hay traducciones que ponen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque en realidad los discípulos de Jesucristo predicaban en el nombre de Jesucristo. Dice, y enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Dice, y yo, Jesucristo dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Otros dicen hasta el fin de la era, otros dicen hasta el fin de la conclusión del sistema de cosas. Es igual. O sea que la manera de estar con Dios, con Cristo, la manera de estar con la gloria de Dios, con la gloria de Cristo, lleno del Espíritu Santo de Dios, gozándote en éxtasis, disfrutando de Dios, es predicando. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús te dice, ¿por qué me llamáis mis amigos si no me obedecéis? Si tú no me obedeces, ¿por qué me llamas mi amigo? ¿Cómo esperas que esté la gloria de Dios en tu iglesia si tú no, los miembros de tu iglesia no predican el evangelio? ¿Qué puedes? ¿Tú puedes decir, asegurar que ese punteo de guitarra es la gloria de Dios que descendió a la iglesia? Pero he escuchado punteos de guitarra de algunos grupos satánicos que es que te ponen los pelos de punta. Y a lo mejor están cantando una canción al infierno. O sabe Dios a qué. Pero son tan buenos músicos, te tocan tan bien, los instrumentos saben tocar mal también la guitarra o el tambor y eso, que te ponen todos los pelos de punta. Y a lo mejor están cantando una canción a mi amigo Satanás. O sea, ¿qué me estás diciendo? Es que es una manera de engañar a la gente bestial lo que tienen muchas iglesias. La gloria de Dios se da obedeciendo a Dios. En el capítulo 15 de Juan, Jesucristo dice, mi Padre los limpia para que ustedes lleven más fruto. Después sigue diciendo Jesucristo, ustedes ya están limpios a causa de mi palabra que les he hablado. Después cuenta lo que es la vid y los sarmientos y dice que los sarmientos que no llevan frutos son cortados y echados al fuego. Dicen que tienen que estar unidos a Cristo para llevar fruto. Porque si no están unidos a Cristo para llevar fruto, no pueden llevar fruto. Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios, no tienen a Cristo. Cristo estará con ustedes todos los días si ustedes llevan fruto. Y después dice Jesucristo, en esto es glorificado mi Padre. No nosotros. En esto es glorificado mi Padre. En que ustedes lleven mucho fruto, se está refiriendo a predicar claramente, y demuestren ser mis discípulos. Porque ¿cómo demostramos que somos discípulos de Jesucristo? Si le obedecemos. ¿Cómo puedes decir tú que eres mi discípulo o que tú eres mi amigo si no obedeces lo que yo te digo? ¿Estás loco? ¿Estás mal de la cabeza? Vamos a ver. Se está diciendo claramente Jesucristo que los que no obedecen su mandamiento son como los sarmientos que no dan fruto. Dice que esos sarmientos se cortan y se echan al fuego. Lo está diciendo claramente. Los sarmientos se cortan y se echan al fuego. Los que no llevan fruto. Entonces, ¿en qué estamos pensando? ¿Vamos a llevar fruto o no vamos a llevar fruto? Esto es glorificado mi Padre, en que ustedes demuestren, lleven mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. Entonces, son puntos de vista, son filosofías, estamos hablando por hablar, no, nosotros estamos viendo un entendimiento que nos da la Biblia, vemos el valor o la importancia de eso y lo transmitimos, sencillamente, porque vemos que es algo tan importante, de tanto valor, porque ahí radica la verdadera bendición.
Ahí radica la verdadera aprobación de Dios, que tú tengas éxtasis, que tú tengas disfrutes de la vida, que estés gozoso, que tengas plenitud de vida, que estés dándole la gloria y la honra a Dios que Él se merece, ya que Él es tu creador, que estés ayudando a millones de personas a salirse de las garras de Satanás, de ese cruel asesino, de este mundo asesino. Estás ayudando a mucha gente a que se puedan salvar, a tener la vida eterna. Estás participando en la obra más importante, más gloriosa que un ser humano pueda realizar en esta tierra. Digamos, la posición más elevada que puede tener un hombre en esta tierra es ser un humilde discípulo de Jesucristo, un predicador de las buenas reinas nuevas del reino de Dios. Porque Dios nos llamó a ser luz del mundo. Dios nos llamó a ser sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y Dios nos envió. Yo los he enviado. Así como tú me has enviado a mí, yo los he enviado. Y dice Jesucristo que os envío como ovejas en medio de lobos. O sea, los cristianos verdaderos son cristianos enviados por Dios para dar testimonio acerca de Dios, del Evangelio. Y en esto son encomiables, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos sí enseñan a la gente, desde los más pequeños hasta los más mayores, a predicar. Eso es encomiable, eso es para aplaudir, pero aplaudir a manos llenas. Pero después no se entiende, por ejemplo, lo de los 144.000. No se entiende. Y ese es el problema que tengo, la dificultad que tengo, sobre todo con los testigos de Jehová, que no entiendo por qué dicen la doctrina que tienen ellos de los 144.000. Ellos dicen que el recuento de los 144.000 comenzó en el primer siglo con los apóstoles. Porque todo el Evangelio está hablando de esa esperanza celestial constantemente. Las personas que escuchan, que leen el Evangelio y lo obedecen. Pero yo no veo que la Biblia hable que el recuento de los 144.000 se empiece en el primer siglo. No se puede estar equivocado, pero yo entiendo que ese recuento se empieza a hacer a partir de que se abre el sexto sello, como lo explica claramente el libro de Apocalipsis, de Revelación. Después del sexto sello, dice claramente que hay de nosotros porque viene la ira de Dios. Dice, ¿y quién podrá estar de pie en ese día? ¿En el qué día? En el día que viene la ira de Dios. Hace una pregunta clara. ¿Quién podrá estar de pie el día que viene la ira de Dios? ¿Quién? ¿Y dónde se responde esa pregunta? Esa pregunta se responde en el capítulo 7 de Apocalipsis de Revelación, cuando dice, después de estas cosas vi y miren. Había 4 ángeles que sostenían los vientos de destrucción. Entonces un ángel sale diciendo que retengan esos vientos de destrucción hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. O sea, ¿de qué depende de que estén de pies el día de la ira de Dios? ¿Quién podrá estar de pies? Pues depende de que hayan sido siervos de Dios, que están sirviendo a Dios constantemente en su templo, adorando a Dios, que ponen fe en el sacrificio de Jesucristo, ponen fe en la sangre derramada. Dice que son los que han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Se les pone un sello. ¿Por qué se les pone un sello? Porque inmediatamente después de que se han sellado, se sueltan los vientos de destrucción. Dice, retengan los vientos de destrucción hasta que hayamos acabado de sellar a los siervos de Dios. Y esto ocurre en un interludio o en un paréntesis que hay entre el sexto sello, descrito en el capítulo 6 de Apocalipsis, y el séptimo sello, descrito en el capítulo 8 de Revelación. Porque el capítulo 7 está explicando lo que es el sellamiento, la visión de lo que es el sellamiento y todo eso. Y como expliqué muchas veces, eso está haciendo el apóstol Juan una alusión al censo que hacía
Yahweh o Jehová en la antigüedad. En la antigüedad, Dios hacía un censo. Sabemos que las tribus de Israel fueron esparcidas, porque muchos cayeron en la idolatría, hacían cosas que no debían y fueron esparcidos, pero después cuando se reunifican las tribus, Dios hace un censo de los que van a ser redimidos, de los que van a pertenecer realmente a su pueblo. Y ellos, para que puedan ser contados en ese censo, tienen que traer un animal, tiene que ser un animal perfecto, sin mancha, sin tacha, sin que tenga ninguna defecto, y lo presentan, y entonces se le cuenta en el censo como de los redimidos. Sin embargo, en Apocalipsis, en Juan, a los que se cuentan como redimidos son los que han puesto fe. Es imprescindible que hayan puesto fe en Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo, que representa al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que representa ese valor del sacrificio que, por medio del cual se puede la gente redimir. O se lavan sus ropas largas y las emblanquecen con la sangre del Cordero, como dice también. Es un censo que se hace de los siervos de Dios que por fin pasan a ser pertenencia de Dios ya definitivamente, pasan a ser pueblo de Dios definitivamente, posesión de Dios, y pasan a ser, por lo tanto, protegidos por Dios. ¿Protegidos de qué? ¿De qué son protegidos por Dios? De lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Lo que viene es lo que se explica claramente en el capítulo 8 de Revelación, que se describe cuando se abre el séptimo sello y suenan las siete trompetas. Y se está hablando de castigo, o se está hablando de plagas, de pestes que vienen sobre la tierra, sobre el mar, sobre la vegetación, sobre los árboles, y después sobre las personas inicuas que llegarán a suplicar su muerte. Van a pedir su muerte y la muerte huirá de ellos. Y Dios dice que esas pestes vienen sobre los inicuos y que va a atacar a todos los inicuos y a toda la gente que esté apartada de Dios. Dice menos a los que tienen el sello de Dios, menos a los que están sido sellados, según explica el capítulo 7 de Revelación. Por eso se sella a la gente, para que sean protegidos de lo que viene, de las pestes, de todo lo que viene sobre la humanidad. Lo mismo que pasó en Egipto. Dios envió 10 plagas, pero ¿tocaron esas 10 plagas a los israelitas, al pueblo de Dios? No, solamente tocó a los inicuos, a los egipcios. Las plagas vinieron sobre los egipcios. Ningún siervo de Dios, ningún miembro del pueblo de Dios recibió esas plagas. Es más, cuando venía ya la destrucción, el ángel de la muerte, Dios les mandó pintar con sangre en sus dinteles, en sus postes de las puertas, con sangre de un cordero. Y de esa manera fueron librados, protegidos de lo que venía. ¿Qué es lo que venía? La muerte, la mortandad. ¿De qué? De los inicuos, de los que estaban apartados de Dios. Y entonces Dios mandó que pintaran los postes, los dinteles de la puerta con la sangre de un cordero, para que pudieran ser protegidos. ¿A quién protege realmente a los sellados o a los siervos de Dios? Pues el valor de la sangre derramada por Jesucristo clavado en el madero. Las personas que tienen fe, que creen en Dios, en Jesucristo, en el valor de esa sangre, dice que se lavan sus ropas largas y las emblanquecen en esa sangre. Por lo tanto, son protegidos y son sellados antes de que venga la mortandad, antes de que vengan esas plagas, son sellados. Porque dice que esas plagas recibirán todos, menos los que tengan el sello de Dios en su frente. Entonces, nos preguntamos, ¿llegó ya el sexto sello para que haya empezado el recuento de los 144.000? ¿Ya pasó ese sello? ¿Qué podemos decir? Yo entiendo, según lo que dice la Biblia, que el recuento de los 144.000 empieza después del séptimo sello, en un interludio, en un paréntesis que hay entre el séptimo sello y entre el sexto sello y el séptimo sello. ¿Para qué? Para Dios escoge su pueblo, recoge a su pueblo, hace ese censo, recogiendo todos sus siervos, les pone un sello
Y ese sello al mismo tiempo de pertenencia, de aprobación, y ese sello al mismo tiempo les sirve de protección. Dios los va a proteger de lo que viene. Cuando los ángeles traen las pestes, las plagas, los ángeles ven la marca en esos sellados y no los tocan. Exactamente igual con lo que pasó con el hombre del tintero de Ezequiel, que había mucha gente que estaba haciendo cosas totalmente contrarias a Dios, pero había muchas personas que estaban realmente clamando y gimiendo, doliéndose por las cosas que estaban detestables que estaban pasando allí. Entonces Dios cogió al hombre del lino, al hombre del tintero, ¿eh? Y dijo que pusiese una marca en la frente. Todos aquellos estaban clamando y gimiendo. ¿Para qué? Para que fuesen librados de qué? De la mortandad, de la muerte otra vez. ¿Por qué? Porque los ángeles que vinieron a destruir, destruyeron a todos, hombres, mujeres, niños y viejos, menos a los que tenían la marca. Todos los teólogos, e incluso los teólogos judeo-cristianos, que son judíos y cristianos, que se conocen perfectamente el argot, las lenguas originales, que tienen el entendimiento de esos argos, de esas cosas judías, y todo eso, todos concuerdan en lo mismo. Es la misma marca o el mismo reflejo de marca que se hizo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y lo mismo que pasó cuando el hombre del tintero de lino. Está hablando de lo mismo. Es un paralelo de lo mismo. Está diciendo lo mismo. Por eso dice que son los que se van a ser marcados son los siervos de Dios. O sea, el Israel de Dios. Por eso se menciona también por tribus y los que son sellados de cada tribu y todo eso. Porque hay detrás de todos un significado. Hay muchas cosas que se ven ahí. En el pueblo de Dios no puede haber inmundicia, no puede haber idolatría, no puede haber cosas que sean sucias, que no sean santas, que no sean honestas, que no sean correctas. No puede existir la mentira, el engaño en ese censo. O sea, tiene que estar todo perfecto. O sea, los siervos de Dios sellados es por eso, porque se han lavado sus ropas, están sirviendo a Dios en su templo, han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, son personas que aprueba a Dios, santifica a Dios, o sea, les da su sello de pertenencia de Él. Pero los testigos de Jehová dicen que ese recuento empezó en el primer siglo. Y después siguen diciendo que en el primer siglo, o hasta que llegó la apostasía, no hubo 144.000 cristianos ungidos para ir al cielo. Pero eso, para empezar, no tiene ni pies ni cabeza. Primero, porque según estudios de ciertas personas, se cree que en el primer siglo ya pudo haber habido más de 500.000 cristianos. ¿Es esto legible? ¿Es esto razonable pensar que en el primer siglo ya haya habido más de 500.000 cristianos? ¿Esto es razonable pensarlo? Pues en la propia literatura de los testigos de Jehová, ellos dicen que en tiempos de Jesucristo, que entre los judíos que estaban, o los israelitas que estaban en Jerusalén y la diáspora, que habría más de 9 millones de israelitas o de judíos. Los testigos de Jehová dicen que en tiempos de Jesucristo, entre la gente que vivía en Jerusalén y la diáspora, había más de 9 millones de israelitas o de judíos o de israelitas, porque no es lo mismo judío que israelita, o sea, aunque son todos del mismo pueblo de Dios, los judíos son de Judea, y los israelitas es Israel, es todo Israel, donde como se completa también a los judíos, y ahora se completa también a los que antes eran gentiles, pero ahora se han asumido, se han unido al pueblo de Dios y son también israelitas espirituales. Entonces, los propios testigos de Jehová dicen que en su literatura que en tiempos de Jesucristo, en aquella época, había más de 9 millones de israelitas o de judíos.
Es tan difícil de pensar o de creer que de esos 9.500.000 israelitas o judíos se hayan hecho cristianos. Tenemos el registro histórico. El registro histórico dice que por donde pasaban los cristianos, se llenaba todo de congregaciones cristianas. Y los cristianos llegaron, pero muy lejos, muy lejos. Se dice que incluso que Tomás fue el que predicó en la India y que instituyó allí multitud de congregaciones cristianas. ¿Por qué? Porque sabemos que es legible, que es razonable pensar que por donde iban los cristianos se llenara todo de congregaciones cristianas. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Porque en ellos, entre otras cosas, obraban obras poderosas, porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Y ellos estaban llenos, completamente ungidos, completamente llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero es que hacían obras poderosas, curaban enfermos, curaban ciegos, leprosos, paralíticos, resucitaban muertos delante de la gente. Entonces, es de extrañar que se hicieran tantos cristianos ya en el primer siglo. Es de extrañar. Dice la Biblia que por donde pasaba el apóstol Pedro, sacaban a todos los enfermos en camitas y en camillas a los caminos. Sacaban todos los enfermos en camitas y en camillas a los caminos. Dice que Pedro, con su sombra, los curaba a todos, sin excepción. ¿Os imagináis? Que tú sepas que ahora viene una persona a tu ciudad y saquen a todos los enfermos en camitas y en camillas y él con su sombra los cure a todos, el impacto que tiene que ser eso. Por eso dice la Biblia que se convertían, que las congregaciones iban creciendo cada día más y más. Las congregaciones crecían cada día más y más, y había días que se convertían 4.000 y 5.000 personas a la vez en un día. Y las congregaciones iban creciendo cada vez más y más. Por eso no es tan difícil de pensar, lógica y razonablemente, que en el primer siglo hubiera más de 500.000 cristianos, porque se convirtieron judíos en masa. Y había más de 9 millones de judíos. De 9 millones de judíos no habría 500.000 que se hicieran cristianos verdaderos. Pero es que además de eso, Dios atrajo a todos los gentiles, a todas las naciones. Porque Jesucristo dijo, yo tengo otras ovejas que no son de esta redil. O sea, no son pueblo de Dios, no son del pueblo de Israel. Pero dice, a ellas tengo que atraer y todos llegarán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Y efectivamente, Dios abrió la puerta a los gentiles, también por medio del apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo estuvo explicando esto en sus cartas constantemente. Y cómo los gentiles que dejaban de ser gentiles, o sea, que dejaban de actuar como el mundo, como los impíos del mundo, se conformaban a la ley de Dios, a los mandatos de Dios, se hacían israelitas espirituales, eran injertados en el pueblo original de Dios, que era el pueblo de Israel. Eso sí, ahora conforme a la voluntad de Dios, que Dios establece mediante Jesucristo, que es el que aclara todo y es el que Dios nombra como rey y gobernante, es el que manda. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El que manda, el jefe, el que guía, el pastor de las ovejas es Cristo Jesús. Es Dios mismo el quien lo establece como nuestro Padre eterno, como nuestro pastor, como nuestro líder, como nuestro maestro espiritual, como nuestro Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Dios hace todas las cosas que ha hecho Dios desde el principio, siempre las ha hecho por medio de Jesucristo. Y a Él es al que tenemos que creer y obedecer y hacer caso a su voz. Mis ovejas escuchan mi voz. No escuchan la voz de cualquiera. Mis ovejas escuchan mi voz, la voz de quien, de Jesucristo. Y escuchar significa obedecer. Y si no obedeces esa voz, no me digas que eres mi amigo. ¿Estás loco o qué? O sea, mis amigos, los que se van a salvar, son los que me obedecen. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor y Señor, y les va a decir, apártense de mí, nunca les conocí. Obreros del desafuero. ¿Qué significa desafuero?
Desaforo significa desobediencia. Punto y final. Eso es desaforo, desobedecer a Dios. Entonces, mis ovejas escuchan mi voz. Él es el enviado de Dios. Y Dios envía a los seres humanos por medio de Jesucristo. Igual que mi Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. Les envío como ovejas en medio de lobos. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. O sea que no solamente se convirtieron los judíos en masa, sino multitudes de gentiles. Es los propios líderes de la organización de los testigos de Jehová los que dicen que Jesucristo profetizó la apostasía que había de venir dentro del cristianismo de aquella época, dentro de ese Israel de Dios de aquella época. Y son los propios líderes de la organización de los testigos de Jehová los que dicen que esa apostasía estalló definitivamente en el siglo III, cuando intervino Constantino en la escena mundial y empezó a introducir todo el paganismo dentro de la adoración verdadera de Dios. Ahí fue donde realmente estalló la verdadera apostasía. Mientras tanto, centenares de miles de cristianos morían mártires, quemados vivos mientras adoraban a Dios, o arrojados a los leones mientras adoraban a Dios, o clavados en maderos en los circos, en los coliseos romanos. Ellos morían quemados, arrojados a los leones o clavados en maderos mientras alababan a Dios. ¿Y por qué murieron mártires? Por no renunciar a su fe, a su amor en Dios y en Cristo. Porque bastaba con que ellos renunciaran a su fe para que ya no los mataran. Pero ellos estaban viendo cómo estaban llevando a sus vecinos, a sus amigos o a gente de otros sitios. Los cristianos los estaban llevando a los coliseos romanos para matarlos, para asesinarlos allí, quemados vivos como teas, arrojados a los leones, clavados en maderos, y sin embargo ellos no renunciaron a su fe. ¿Cómo pueden alguien decir que esas personas no son ungidos por Dios y que no van a ir al cielo? Cuando morían centenares de miles mártires. Se dice que en el segundo siglo había más de 2,5 millones de cristianos. Y que en el siglo III, cuando estalló la apostasía, había más de 5 millones de cristianos. ¿Cómo puede decir alguien que no había 144,000 cristianos en el primer siglo? ¿De dónde sacan ellos que no había 144,000 ungidos en el primer siglo, o en el segundo siglo, o en el tercer siglo? ¿Dónde sacan ellos eso? Después pasan 1870 años desde el primer siglo, donde murieron millones de cristianos mártires. Murieron millones de cristianos mártires por su fe en Dios, por el testimonio que dieron de Jesucristo, por defender la Biblia. Muchos murieron quemados con la Biblia al cuello colgada. ¿Cómo pueden decir los testigos de Jehová o nadie que en 1870 años no hubo 144,000 ungidos por Dios que vayan a ir al cielo? Cuando murieron millones mártires por defender su fe, su amor, su fe en Dios y en Cristo y en la Biblia. Es que hay que ser muy atrevido. Yo no me atrevería a pararme delante del trono de Dios y de Jesucristo y de los ángeles y a decir semejantes locuras, como enseñan los testigos de Jehová. Es que ni se me ocurre. Porque eso es entrar en una especulación, en un rollo. Pero vamos a ver cómo yo voy a decir que para Dios no había 144,000 personas dignas de ir al cielo, de ser ungidas desde en 1870 años. Eso no tiene sentido. ¿Pero quién dijo esto? Dijo esto Russell, diciendo que él era el ungido de Jehová, que él era el esclavo fiel y discreto y que nadie podía salvarse si no leía su literatura. Yo pregunto, si Russell era el ungido de Dios, el esclavo fiel y discreto de Dios, y nadie podía salvarse si no leía su literatura, ¿dónde está hoy su literatura? ¿Por qué
La Sociedad de los Testigos de Jehová no tiene la literatura, los libros de Russell o de Rutherford o de Nor cara al público. ¿Por qué no es una literatura que esté cara al público? ¿Por qué yo no voy a poder leer la literatura de los ungidos, del creador del universo? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo puede decir, tener esa organización que no tiene cara al público esos libros si ellos eran los ungidos, los únicos hijos de Dios, los únicos que pueden comer del pan y del vino? ¿Es razonable? ¿Esto tiene sentido? Pero lo curioso es que Russell tenía una sarta de enseñanzas tan, pero verdaderamente demoníacas, que el señor Rutherford tuvo que eliminar de las creencias de los testigos de Jehová. El señor Russell profetizó 4 veces como mínimo el fin del mundo. 4 veces como mínimo. Sin contar los apoyos que ha dado a sus predecesores, que eran los adventistas, que también estaban profetizando en aquel tiempo profecías del fin del mundo falsas y otros eventos falsos que nunca ocurrieron. Y Nor, mejor dicho, y Rutherford igual, porque Rutherford estuvo apoyando constantemente a Russell. Entonces, estaba apoyando las mismas falsas profecías de Russell. Y después añadieron a la de 1918, la de 1925, y estuvieron manteniendo la expectativa hasta 1945, y así, constantemente era el fin del mundo, porque estaban constantemente manteniendo la expectativa. Pero al mismo tiempo, los testigos de Jehová en un siglo pusieron más de 12 veces fechas que nunca se cumplieron. 1975, que esa era la definitiva, esa más clara que ninguna otra fecha del mundo. Después la generación de 1914, que continuaron con eso mucho tiempo. Ya pregunté, personas que están profetizando en falso durante décadas y décadas y décadas, ¿pueden comer con la conciencia limpia del pan y del vino? ¿De la conmemoración de la muerte de Cristo que Cristo mismo estableció? ¿De una manera digna, honesta? ¿Ellos pueden comer del pan y del vino? Y después un chico que a lo mejor por probar un cigarro, se fumó un cigarro, lo tienen que echar a patadas de la congregación. Es que hay cosas que no tienen sentido, hay cosas que no, definitivamente no. O sea, ¿dónde está la literatura de Russell? Russell decía que Dios vivía en la estrella Acleión de las Pleiades y que la pirámide de Egipto era el testamento en piedra de Dios, o sea, era la Biblia en piedra de Dios, la pirámide de Egipto. Evidentemente, estas doctrinas demoníacas las sacó inmediatamente Rutherford de la línea de los testigos de Jehová, pero estuvieron 70 años siendo enseñadas por este Russell. 70 años esa doctrina en los testigos de Jehová, porque la metió Russell ahí. Porque Russell en realidad era un piramidólogo, era un egiptólogo y practicaba la numerología. Y la fecha de 1914 la basó en estudios que hizo sobre la pirámide. Hay quien dice abiertamente que Russell en realidad era un espiritista, un masón espiritista. Y basan esto también en que toda la simbología que Russell utilizaba en su literatura era masónica, claramente masónica. Eran símbolos completamente masónicos o relacionados con la masonería y todo eso. Y curiosamente, muchas de esta simbología que utilizaba Russell es también simbología, alguna de ellas que utilizan todavía hoy en día los adventistas del séptimo día. Que son los que dicen que si no tienes el sábado como día sagrado, vas a ser destruido, y son los que dicen que no puedes comer carne también. Impusieron también esa doctrina. Y después dicen que el paraíso terrenal no va a ser tal paraíso. O sea, hay una serie de cosas que es para tirarse de los pelos también. Entonces, hay que pensar, hay que reflexionar seriamente. Es importante siempre que pensemos, que todo el mundo vea lo lógicos, lo razonables que son ustedes.
que comparemos, que cotejemos con la palabra de Dios, con la Santa Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar siempre, dice la Biblia, examinando y examinándonos. También habla de aquellas personas de Berea, dice, y estos eran de disposición más noble, porque investigaban con cuidado todo lo que los apóstoles de Jesucristo decían, a ver si era verdad o no, a ver si tenía base bíblica o no. Los apóstoles sí eran ungidos de verdad. Y los apóstoles de Jesucristo hacían obras poderosas, levantaban muertos, curaban enfermos, paralíticos, ciegos, leprosos. Sin embargo, ellos encomiaron a los de Berea, dicen que era de disposición más noble porque investigaban lo que ellos decían, a ver si eso es verdad o no. ¿Qué se encuentra millones de personas cuando investigan lo que enseñan los testigos de Jehová? Pues enseñan que eso no hay ni por dónde cogerlo, es inadmisible creer o aceptar lo que enseñan estos señores. De hecho, estoy diciendo que hasta Rutherford tuvo que eliminar gran parte de las doctrinas de Russell porque decían que el enemigo Satanás había introducido en la religión, pero es que esas doctrinas estuvieron siendo enseñadas durante 70 años antes de ser eliminadas de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Repito, porque Russell era un piramidólogo, un egiptólogo. Por eso decía, hablaba de las Pleiades, y decía que el trono de Dios estaría cayendo de las Pleiades, y decía que la pirámide de Egipto era el testamento de Dios en la tierra. Y bueno, no quiero, podía explayarme aquí media hora explicando toda la cantidad o sea, hablando sobre Russell, la cantidad de cosas, ¿no? Pero bueno, yo le llamo chiflao porque era un celoso, chiflao, era muy celoso y bueno, se fue por las ramas, ¿no? Vale. Yo siempre digo que todo el mundo tenemos derechos a equivocarnos, pero también tenemos que rectificar. Si nos hemos equivocado, nos examinamos a nosotros mismos y tenemos que cambiar. Dios nos da la opción de cambiar. No podemos perpetuar mentiras. Russell dijo que el fin del mundo iba a venir en 1914. Cuando no vino, dijo que iba a venir en 1915. Y cuando no vino, entonces dijo a todo el mundo que sí había venido, que en realidad sí que había venido, pero de una manera invisible. Y empezó a decir que la parousia fue en 1914 y ocurrió de una manera invisible. Y que los muertos en Cristo empezaron a resucitar en esa época. Y todo eso es imposible, bíblicamente hablando, que sea verdad. Y aquí vais a permitir la expresión, todo es una sarta de patrañas repugnantes y asquerosas que tienen que tirarlo por el váter para abajo y tirar fuerte de la cadena. Dejarse de engañar a la gente, de mentir, ya. Ya no es tiempo de mentir. Ya no hay lugar para la mentira. Hoy Internet está abierto, hay una información amplísima de grandes teólogos, grandes estudiosos de la Biblia, gente muy documentada que se conoce muy bien las lenguas vernáculas, que conoce muy bien el argot judío, que conoce muy bien la Torá, los libros de la Biblia, todo, que explican todo muy claramente, muy concienzudamente, como para seguir tratando de engañarnos o de engañar a los demás. No se puede. La parousia o la segunda venida de Jesucristo vendrá después de la gran tribulación, como dice Mateo 24 del 29 en adelante. Después de esa gran tribulación, que aquellos tendrán que ser acortados, dice que la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Y no existen apariciones invisibles, señores. Aparece en el cielo, dice, y todas las tribus de la tierra se lamentarán al verlo, no a ver la señal, sino al verlo a él venir con las nubes del cielo, dice, con un gran sonido de trompeta, y él envía a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Por eso dice
que aquellos días serán acortados a causa de sus escogidos. Dice que si él no interviene, ninguna carne se salvaría. Si él no interviene, si aquellos días no son acortados, ninguna carne se salvaría. Pero él envía a sus ángeles, qué maravilla, qué consuelo, qué bendición, a recoger, a salvar a los que le esperan, como dice Hebreos, también capítulo 4. A recoger a sus escogidos de los 4 puntos del cielo, o sea, de toda la tierra. Pero ¿cuándo aparecerá? Después de la gran tribulación aparecerá. No existen apariciones invisibles. Sin embargo, los testigos de Jehová es hoy el día que siguen predicando que la segunda venida de Jesucristo es invisible y que la parucía fue en 1914 y que la primera resurrección ocurrió en 1914 o por esas fechas. Todo eso es imposible bíblicamente hablando que sea verdad. O sea, ahora estamos hablando ya de ungidos de Dios que van a reinar con Cristo en el cielo, que cuentan mentiras descomunales, más grandes que la catedral de Burgos multiplicado por 700 millones de veces. Porque eso, la Biblia es muy clara. ¿Cuándo ocurre la segunda venida de Cristo? ¿Cuándo ocurre la parucía? Después de la gran tribulación. ¿Qué es la parucía? Se refiere a la parucía a la venida de un gobernante a un lugar y viene acompañado con todo su séquito, con todo su séquito. Jesús viene acompañado con todos sus ángeles del cielo. Un gobernante que viene a un lugar de destino que es aquí a la tierra, ven Señor Jesús aquí a la tierra, con todos sus ángeles, viene aquí, Jesucristo. Pero es que la Biblia, cuando se habla de esa segunda venida, porque no hay una tercera, ni una cuarta, ni una quinta venida, como muchos quieren hacer creer, es la segunda. Cristo aparecerá por segunda vez, segunda venida, no tercera ni cuarta, a salvar a los que le esperan, que estarán allí, en medio de la gran tribulación, en el fin de los tiempos. Y Él viene a salvar, porque le están esperando, están constantemente haciendo oración y ruego, como dijo Jesucristo, escuchando muy bien a los dos testigos que menciona el capítulo 11 de Revelación, haciendo oración y ruego y esperando, porque saben que ahora su salvación, como dijo Jesucristo, levante sus cabezas, levante erguidos sobre sus cabezas, porque su liberación se acerca, porque su Salvador viene desde el cielo, no desde ningún lugar de la tierra. Cuando el Señor aparece en el cielo a salvar a los que le están esperando, que son sus fieles siervos, sus fieles devotos, sus verdaderos discípulos, los verdaderos siervos de Dios son los que están haciendo oración y ruego y esperando, están enfocados en Dios, en Cristo, porque saben que no hay salvación en ningún otro, no hay salvación en ningún organismo oficial, ni en ningún gobierno, ni en ninguna entidad, ni en ninguna ONG, ni en la Cruz Verde, ni en la Cruz Roja, ni en la Cruz Amarilla, ni en la Cruz Vermella. No hay salvación en nadie que no sea por medio de Dios y de Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, manténganse constantemente haciendo oración y ruego para que puedan escapar. Manténganse constantemente haciendo oración y ruego para que puedan escapar de estas cosas que están destinadas a suceder. Pero ¿cuándo ocurre esa salvación, esa liberación? ¿Cuándo viene Cristo por segunda vez? ¿Cuándo es la parucía que viene con todo su séquito, con todos sus ángeles? Después de la gran tribulación es la segunda venida. Para Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. No hay terceras ni cuartas venidas. Y esa aparición, esa venida de Jesucristo para salvar a sus siervos fieles es después de la gran tribulación. Y es completamente visible porque no existen apariciones invisibles. Cuando Jesucristo se aparecía a sus discípulos estando las puertas cerradas, ellos se imaginaban que estaban viendo un espíritu o un fantasma, pero no, Jesús te dice, no soy yo, me he materializado, aquí estoy delante de vosotros, darme de comer, darme de beber. Cuando Cristo se apareció otra vez de nuevo delante de sus discípulos, estando las puertas cerradas, le dijo, Tomás, ven y toca, mete tu mano en mis llagas, para que veas que soy yo que estoy aquí, en carne y hueso. Cristo se aparecía así, y Tomás le tocó, y dijo, mi Señor y mi Dios. Y Jesús le dijo, porque tú has visto, has creído. Benditos sean los que sin haber visto han creído. Y la Biblia dice que a Jesucristo todo ojo lo verá. Y todas las tribus de la tierra
se lamentarán al verlo venir a él. Porque la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, no en la tierra, y él desciende del cielo con todos sus ángeles. Pero el Russell, que debía tener un poder de convicción, yo digo, seguramente que era un déspota de mucho cuidado, de 1000 demonios, igual que lo fue Rutherford, pues les dijo a todo el mundo que sí, que ya Cristo había venido, pero de una manera invisible, y que la parusía ocurrió en 1914. O sea, tuvo una sarta de mentiras impresionante, y que los testigos de Jehová han estado predicando por más de 100 años. No sé si siguen predicando eso todavía hoy, pero vamos, es que eso es una vergüenza, vamos. Yo digo, si me he equivocado, y estoy equivocado, ¿vale? Todos nos equivocamos, todos pecamos, todos nos equivocamos. Cuando nos examinamos a nosotros mismos, Dios dice, ¿para qué nos examinamos? ¿Para qué dice que examínense a ustedes mismos? ¿Para qué nos examinamos a nosotros mismos? Para seguir igual que como estábamos. Para eso no te examines. Para eso coge autopista, coge el Ferrari, la autopista y a toda velocidad por ahí, haz lo que te dé la gana y como te dé la gana. Pero si vamos a examinarnos a nosotros mismos y estamos equivocados o vemos que algo está mal, vamos a cambiar. Vamos a esforzarnos por cambiar. Tenemos que cambiar. Dios nos da esa opción para que podamos ser perdonados y llegar a ser hijos o discípulos de Jesucristo. Porque tú, ¿cómo me dices que eres mi amigo si no haces lo que te digo? Entonces, si tú estás enseñando, dice que los mentirosos son como los perros. Los perros estarán fuera, los mentirosos estarán fuera. Entonces, ¿dónde queremos estar? ¿Dentro o fuera? Pues si tú sabes que estás en un error, una mentira, tendrás que cambiar esa mentira, y Dios nos da la opción siempre de cambiar, no de seguir perpetuando engaños o mentiras. Entonces, yo puedo pensar que ese señor era un ungido de Dios, o un ungido de Jehová. Podría seguir contando muchas cosas íntimas de ese señor, pero no me apetece. Y lo mismo que de Rutherford y los demás. Aquí estamos hablando de los 144.000. Porque ellos dicen que, después dicen que ese número de los 144.000 quedó completo. Fíjate, yo estoy diciendo en esta charla que posiblemente ni se hayan empezado a contar, y ellos dicen que quedó completo en el 1935. Pero puede ser que los testigos, o sea, que los ungidos, los 144.000, hayan quedado completos en el 1935. Pues eso es completamente imposible también. ¿Por qué es completamente imposible? Es completamente imposible porque como dice el ángel, retengan los vientos de destrucción hasta que queden sellados el número completo de los siervos de Dios. Entonces, si los vientos de destrucción son soltados cuando queda el número completo de los sellados de los siervos de Dios, esto no pudo haber sido en 1935, porque si no ya el mundo no existiría. Ya habían sido soltados los vientos de destrucción y ya estaría todo destruido desde hace muchos años. Y sin embargo aquí está el mundo, sigue como siempre, y aquí estamos todos vivitos y coleando. En Revelación, capítulo 7, el ángel le dice a los 4 ángeles que están en los 4 puntos cardinales, sosteniendo los vientos de destrucción, retened los vientos de destrucción hasta que, ese hasta que indica que los vientos de destrucción tienen un límite, o sea, hasta que sea completo, o sea, sean sellados los siervos de Dios. Si ellos dicen que eso ya ocurrió en 1935, que se completó el número de los sellados, hace muchísimo tiempo que habían sido sueltos los vientos de destrucción, y hace muchísimo tiempo que aquí esto ya había sido destruido todo. ¿Ves cómo es una mentira tras otra mentira, otro engaño tras otro engaño? Yo esto no me lo estoy inventando, estoy parafraseando de lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Tan fácil, tan sencillo de entender.
Después habíamos visto, los testigos de Jehová dicen también que los dos testigos del capítulo 11 de Revelación, señores, que esos ya estuvieron en la tierra desde 1914 a 1918. Y eso también es completamente imposible que sea verdad. Es completamente imposible que sea verdad. Es otra mentira más. Como dice, es otra mentira más. ¿Por qué? Porque los dos testigos del capítulo 11 de Revelación aparecerán justamente en la parte final de los días. Aparecen justamente en los tres años y medio antes del fin del sistema o del fin del mundo. Es cuando aparecen los dos testigos del capítulo 11 de Revelación. Aparecen realmente esos dos testigos 3 años y medio antes del fin del mundo. Y están durante casi todo ese periodo en la tierra dando testimonio y consolando a la iglesia. Y edificando y consolando a los cristianos verdaderos, a su iglesia. Y dando mensajes a todo el mundo. Eso es lo que hay. También dicen los testigos de Jehová que el gobierno de la bestia ya fue o ya vino en 1918. Pero eso también es completamente imposible que sea verdad. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento futuro, que ocurrirá en el futuro. Precisamente, este gobierno de la bestia es el que traerá la gran tribulación. Es el que fomentará la gran tribulación. Y la gran tribulación se estima que durará 1260 días, 3 años y medio, 42 meses. O dice también un tiempo y otro tiempo y medio tiempo y otro tiempo, ¿no? Pero para que lo entendamos de una manera clara y sencilla, durante 3 años y medio aproximadamente, que quizás aquellos días serán acortados a causa de los escogidos de Dios, de Jesucristo. Y en ese tiempo es cuando aparece el gobierno de la bestia, descrito en el capítulo 13 de Revelación, y es cuando aparece también los dos testigos que están profetizando durante 1260 días, descrito también esto en el capítulo 11 de Revelación. Y es cuando será también perseguida la mujer del capítulo 12 de Revelación durante ese tiempo. Que los testigos de Jehová dicen que esa mujer es la organización celestial de Jehová compuesta por ángeles, querubinos y serafines. Pero eso también es otra mentira más. Es otro engaño más. ¿Por qué sabemos que es mentira? Porque cuando leemos Revelación capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, dice que cuando Satanás fue echado del cielo y se vio confinado aquí en la tierra, porque Satanás, sabéis que hubo una guerra en el cielo, quien peleó Satanás y sus ángeles, el dragón y sus ángeles, y Jesucristo y sus ángeles, ¿no? Dice que Satanás no prevaleció y que fue arrojado del cielo a la tierra. Entonces Satanás se quedó confinado aquí en la tierra. Ya no podía ir al cielo. Dice que cuando Satanás se vio aquí confinado en la tierra, dice que persiguió a la mujer que dio a luz al hijo varón. ¿Quién es esta mujer que dio a luz al hijo varón? Evidentemente no es la organización de Jehová compuesta por ángeles, querubines y serafines. ¿Por qué no? Porque ¿cómo iba a hacer Satanás
una vez que se vea confinado en la tierra, ¿cómo iba a hacer huir a un desierto a la organización celestial de Jehová compuesta por ángeles, querubines y serafines? ¿Nos damos cuenta que eso es otra imposibilidad? Es completamente imposible que Satanás, una vez que fue arrojado del cielo y se ve confinado aquí en la tierra, persiga a la mujer que dio a luz al hijo varón, según los testigos de Jehová, la organización celestial de Jehová, compuesta por ángeles, querubines y serafines, los haga huir a un desierto. Eso es imposible. Esa mujer, por supuesto, que no representa a la organización celestial de Jehová, compuesta por ángeles, querubines y serafines. Por supuesto que no representa. Es otro engaño, otra mentira más de los testigos de Jehová, otra mentira que perpetúan. Porque estoy seguro que les habrán llegado a la organización de los testigos de Jehová, a sus sedes habrán llegado quizás millones de emails o de cartas explicando estas cosas, pero ellos, como de humildad no tienen nada, pues no son capaces de rectificar. Oye, nos hemos equivocado. Evidentemente es verdad. Se tiene que estar refiriendo a otra cosa. ¿O es que tienen ellos un espíritu de llevar la contraria a todo? ¿O no lo entiendo? Porque yo creo que es bien sencillo de entender. Y precisamente esa persecución que se efectúa sobre Israel, de donde proviene Cristo, es precisamente en ese tiempo final, dentro de esos 3 años y medio, o de esos 1260 días. Estarán los testigos, los 2 testigos dando testimonio, estará la persecución de Israel, y también será la persecución de los santos de Dios o de los verdaderos cristianos o los verdaderos discípulos de Dios que estarán predicando el evangelio en ese tiempo. ¿Por quién estarán siendo perseguidos los cristianos? Por el gobierno de la bestia, que explica el capítulo 13 de Revelación. Dice que esa bestia, ya expliqué el otro día, se trata de 2 bestias, una compuesta por gobiernos políticos y otro compuesto por un gobernante religioso y político, que mezcla la religión con la política. Es toda una mezclanza lo que tienen ahí montado. Y la segunda bestia da publicidad a la primera bestia y hace que se haga una imagen de la bestia, una imagen, dice que incluso hará que habla, y van a tener autoridad hasta para matar a las personas que no adoren la bestia, ni la imagen de la bestia, ni las personas que no se pongan la marca de la bestia en su mano o en su frente. Y muchas personas creemos firmemente que lo que está pasando ahora con el tema de lo que está pasando puede ser el preámbulo de lo que viene, de la marca de la bestia, sin la cual, dice la Biblia, ningún hombre puede ni comprar ni vender, ni ricos ni pobres, ni grandes ni pequeños. Nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia o bien en su mano o bien en su frente. Pero ¿qué dice Jesucristo en el capítulo 14 de Revelación, Apocalipsis, versículos del 9 al 11? 14 versículos del 9 al 11. Dice que serán atormentados día y noche y no tendrán descanso las personas que adoran la bestia, la imagen de la bestia, y las personas que se ponen la marca de la bestia, o bien sea en la mano o bien sea en su frente. No tendrán descanso. Serán atormentados día y noche delante de él y delante de sus ángeles. O sea, serán destruidos. Es algo que a Cristo no le gusta nada. Por eso los cristianos verdaderos se oponen totalmente al gobierno de la bestia, que tiene autoridad hasta para matar a los que no adoren la imagen de la bestia o a la bestia. Pues tienen que imponer la marca, o sea, que tienen que adorar a la bestia o la imagen de la bestia y por recibir la marca.
Los cristianos verdaderos se oponen y estamos predicando por todo el mundo que no adoren la imagen de la bestia ni a la bestia y que no se pongan la marca ni en su mano ni en su frente. Y muchas personas están pensando que lo que está precediendo a todo esto precisamente son ahora las vacunas que están poniendo. Lo que procede a lo que va a venir después. Porque para millones de personas todo lo que está pasando ahora es un montaje. Y lo que está descrito en la Biblia, todo se va a cumplir a rajatabla. Y ya por muchos, ya la ONU y otras organizaciones están persiguiendo a los cristianos o haciendo que se persigan a los cristianos para que no predicamos el evangelio, para que no pongamos a la gente en contra de los gobiernos que forman la bestia, el gobierno de la bestia, y que están llevando a la humanidad mediante la mentira y mediante el engaño a un genocidio literal. Porque las personas que desobedezcan a Dios y se pongan, adoran a la bestia o la imagen de la bestia, o se pongan la marca en su mano o en su frente, que dice, ¿qué es lo que dice Revelación 14:9? Lo vamos a leer. Revelación, capítulo 14, 9 al 11, lo vamos a leer. Revelación 14, versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos de Cristo conocen muy bien este texto. Sabemos que a Dios no le agrada ni que adoremos ningún tipo de imagen esculpida, de cosa alguna que esté en el cielo, en la tierra, ni que practiquemos ningún tipo de idolatría, ni que adoremos ni a la bestia, en la imagen de la bestia, ni que nos pongamos la marca ni en la frente ni en la mano derecha. Y sabemos las consecuencias de desobedecer a Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo acabamos de leer, lo que pone en Apocalipsis, en Revelación, capítulo 14, versículo de 9 al 11. Por eso los verdaderos cristianos nos oponemos y advertimos a todo el mundo para que ellos también se pongan en contra de esta imposición que la bestia, los gobiernos, la organización de la bestia, el gobierno de la bestia va a imponer. Por dice que tienen autoridad hasta para matar. Tienen autoridad hasta para matar a los que no adoren la bestia ni la imagen de la bestia y no se ponga la marca. Parece que estamos entre la espada y la pared. O nos destruye Jesucristo y perdemos la vida eterna, o nos destruye la bestia. Esto es la gran tribulación, dice la Biblia, que es la hora de prueba que viene sobre la tierra, sobre toda la humanidad. Una hora de prueba que viene sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad. Y aquí se va a ver la obediencia. La gente que está preparada, que está lista. La gente que realmente está de parte de Dios, que ha entendido los mensajes, que se han preocupado de conocer a su Creador y saben lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿O qué es lo que van a hacer los verdaderos siervos de Dios? ¿O qué vamos a hacer? Vamos a estar muy atentos a lo que nos dicen los dos testigos que vendrán en el futuro, en ese tiempo. Vamos a estar muy atentos a ver qué nos dicen esos dos testigos enviados por Dios en ese tiempo de la gran tribulación, que estarán aquí para consolar, para edificar a la iglesia y enviarán tremendos mensajes que van a hacer que la gente, la mayor parte del mundo los quiera odiar y matar.
Dos, los verdaderos discípulos de Jesús, los verdaderos discípulos de Dios van a estar constantemente haciendo oración y ruego. Como dijo Jesucristo, manténgase constantemente haciendo oración y ruego. Por supuesto, no hacemos oración y ruego a una cabra, sino a Dios. Jesús dice, enfóquense, céntrense, concienciense, concéntrense en Dios. Enfóquense en Dios, confíen en Dios. ¿Por qué? Porque dice, para que puedan escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder. Manténganse constantemente haciendo oración y ruego para que puedan escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder. O sea, está diciendo que la única manera de escapar, de librarnos, de salvarnos de lo que viene es si tenemos fe en Dios, si creemos en Dios, si estamos enfocados en Dios, si estamos concentrados, concienciados en Dios. Esa es la segunda cosa que van a estar haciendo los verdaderos cristianos. Quizás muchos opten por ir a las montañas, porque los cristianos van a ser perseguidos. Los verdaderos santos de Dios van a ser perseguidos. Algunos se irán a campos de concentración, a cárceles, otros van a ser degollados o muertos, asesinados. Y sobre todo, también los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos de Cristo, dice que estarán erguidos, levantando sus cabezas porque su liberación se acerca. ¿Por qué? Porque saben que su Salvador viene desde el cielo a salvarles. Hemos explicado claramente que la segunda venida de Jesucristo ocurrirá inmediatamente después de la tribulación. Cristo viene con todo su séquito, con todos sus ángeles. Viene Jesucristo a salvar a los que le esperan. Por eso dice Hebreos que aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Por eso los cristianos verdaderos están muy contentos, muy felices, porque saben que por fin van a poder conocer personalmente a su Salvador, que viene desde el cielo a salvar a los que le están esperando. Y levantan heridos sus cabezas, porque el tiempo de su salvación se acerca. ¿Quién es el único que trae su salvación, que los puede liberar, que los puede salvar? Es Dios el Padre, el Todopoderoso, y lo hará por medio de Jesucristo. Por eso dice que Cristo vendrá por segunda vez a salvar a los que le esperan. Los verdaderos cristianos en medio de la gran tribulación están muy, enfocados haciendo oración y ruego, y tienen muy presente que su Señor, que su Salvador viene desde el cielo a salvarles, a librarlos. Están muy expectantes, dice, Cristo viene a salvar a los que le esperan, están con esa creencia, lo cual les ayudará a soportar mucho más las pruebas de la gran tribulación. Les ayudará a todo esto verdaderamente a pasar y a soportar mucho mejor la gran tribulación, porque tienen presentes todo lo que Dios enseñó, todo lo que Cristo enseñó en su palabra, la Biblia, lo que Él les ha recordado, les ha dicho que va a suceder. Pero todo esto ocurrirá dentro de los 3 últimos años del fin del sistema, del mundo. No ocurrió ni en 1918, ni en 1914, ni en ninguna de esas fechas. Son acontecimientos que van a ocurrir en el futuro. Y Cristo nos dice que nos mantengamos alerta, que estemos despiertos, alerta, con la verdad, no con los engaños ni con las mentiras, haciendo oración y ruego. Pero con todo eso, Revelación, Apocalipsis, capítulo 13, dice que la bestia perseguirá a los santos. Les perseguirá porque están haciendo publicidad en contra de la bestia, en contra de las bestias, mejor dicho, en contra de esos gobiernos satánicos. Por el que está detrás de todos esos gobiernos es Satanás. Entonces los cristianos estarán en contra, opuestos a él, predicando el evangelio. Entonces, el gobierno de la bestia va a perseguir a los santos, dice, y los vencerá. Y puede ser que millones de cristianos mueran mártires en medio de esa gran persecución, la gran tribulación, la gran persecución a los cristianos, la hora de prueba que viene sobre toda la humanidad.
millones de personas van a seguir tras la bestia. ¿Por qué van a seguir a la bestia? A los gobiernos y todo esto. Porque van a ser engañados, como están siendo engañados ahora, por estos gobiernos. Son completamente engañados. No olvidemos que detrás del gobierno de la bestia está Satanás, el diablo. Es el que les da el poder, es Satanás, el diablo mismo. El engañador, el achingador, el enemigo de Dios, que como expliqué en cada charla es un auténtico asesino. Es un cruel, hay que añadir la palabra cruel asesino. Satanás el diablo. Por eso yo hablo, cuando hablo de lo que viene, es que es un genocidio total, es que miles de millones de personas van a morir porque se han dejado engañar por los gobiernos de la bestia, quizás por la tecnología, se dejan engañar por la tecnología, los avances tecnológicos, por la publicidad que se hace a ese gobierno de la bestia, por las grandes señales que hará ese gobierno de la bestia, o los gobiernos de la bestia. Porque van a haber grandes señales y prodigios engañosos, como los que hacen ahora muchos magos, que engañarán a la gente, la extraviarán, serán engañados por ellos, por la tecnología también. Y los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida, se irán detrás de la bestia. Dice que el mundo entero se va a ir detrás de la bestia. Los únicos que no se van son los verdaderos cristianos, los verdaderos devotos de Dios, los verdaderos discípulos de Jesucristo, reconocen muy bien todo esto y lo creen firmemente, lo saben que es verdad. Para ellos esto no es un cuento, como dice mucha gente, no, la Biblia es un libro de cuentos, de historias, no sé qué. No, la Biblia también es un libro de profecía que nos está diciendo de antemano lo que va a pasar en el futuro. Y Jesús dice que nos mantengamos constantemente, que nos mantengamos alerta, que estemos despiertos y constantemente haciendo oración y ruego. Manténganse alerta, manténganse despiertos, como si fuese un ladrón que va a venir a su casa y ustedes piensan que va a venir un ladrón a su casa, manténganse alerta, despiertos. Haciendo constantemente acción y ruego, sirviendo a Dios. Nosotros sabemos las cosas de antemano porque están escritas en la Biblia. Y sabemos que miles de millones van a ser engañados por Satanás, el diablo y sus demonios, por el gobierno de la bestia, y se van a la destrucción, como dice el capítulo 14 de Apocalipsis de Revelación, versículos del 9 al 11 que acabamos de leer. Pero también sabemos que quizás millones de cristianos van a morir a manos de la bestia, porque se han opuesto a la bestia, porque no han querido adorar ni a la bestia salvaje ni a su imagen, y porque no se han querido poner la marca ni en su frente ni en su mano derecha, como dice también la advertencia en el capítulo 14, versículos del 9 al 11 de Apocalipsis de Revelación. Pues los cristianos no lo hacen. ¿Y qué ocurre si tú, hermano cristiano, mueres mártir por amor a Dios, por el testimonio de Jesús, por no querer adorar a la bestia, ni a la imagen de la bestia, por no querer ponerte la marca en tu mano o en tu frente? ¿Qué ocurrirá contigo? Pues esto es muy importante de ver, y precisamente también lo vamos a leer esto en Revelación, capítulo 20. Lo vamos a leer directamente de Revelación, capítulo 20. Y vamos a leer del 4 en adelante. Y ahí dice: y vi tronos, y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces, fijaros bien lo que dice. Estamos diciendo que los cristianos verdaderos, los santos, van a ser perseguidos por la bestia y la bestia los vencerá.
Matará, quizás a millones matará, porque van a estar completamente opuestos a su gobierno. Por supuesto no van a adorar la bestia en la imagen de la bestia, y por supuesto no se van a dejar marcar. Pero estamos predicando, diciendo a todo el mundo, soltando a todo el mundo, que no hagan caso ni la bestia ni la imagen de la bestia, que no se marquen, que no adoren la imagen de la bestia ni de la bestia, por lo que leímos en Revelación, Apocalipsis capítulo 14 del 9 al 11. Estamos en contra del gobierno de la bestia. Por eso serán perseguidos, muchos morirán mártires. Quizás millones. ¿Qué dice Jesús? Que se sentarán en tronos para juzgar. Lo resucitará de entre los muertos. Lo resucitarán de entre los muertos. Jesucristo les da la resurrección. Les da la inmortalidad. Porque la muerte segunda no tiene autoridad sobre ellos. Y reinarán con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Dios les da la inmortalidad, ya que la muerte segunda no tiene poder sobre ellos. O sea que los cristianos que estén en medio de la gran tribulación y mueran mártires por amor a Dios, por amor a Jesucristo, por el testimonio que dan de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, porque no quieren adorar a la bestia salvaje ni a su imagen, y porque no quieren ponerse la marca en la frente y es su mano, Jesucristo lo resucita entre los muertos, les da la inmortalidad y reinarán con Cristo por 1000 años, y pueden ser millones. Por eso, que la enseñanza de que los testigos de Jehová dice que los que reinarán con Cristo en el cielo son 144.000, no tiene ninguna base bíblica. De que se completó eso en 1935 es una pura patraña. Es imposible que eso sea verdad. Pero cuando se completa el número, realmente va a ser con los mártires que mueran durante la gran tribulación. Toda la generación de 1914 y todo eso ha sido un engaño. Otra mentira más. Y los que promueven esa mentira comiendo del pan y del vino en la cena del Señor en el nombre de Jesucristo, ¿son ellos los dignos de comer del pan y del vino? ¿Ya estamos de cachondeo aquí o qué? Eso no puede ser, eso es ilegible. No puede ser. Estamos hablando de acontecimientos futuros. Estamos hablando de la hora de prueba, de la fidelidad, de estar centrados, concentrados en Dios, en adorar a Dios, oración y ruego, confiar en los dos testigos que vienen en esa parte final, tener la esperanza segura de que Cristo viene desde el cielo, después de la gran tribulación, a salvar a los que le esperan. Aquellos serán acortados a causa de mis escogidos. Envía a sus ángeles para recoger a sus escogidos desde los 4 ángulos del cielo, dice la Biblia, en Mateo 24, versículos del 19 en adelante. Así si vemos cómo encaja el puzzle, el rompecabezas. Así metemos la llave en la cerradura y abre la puerta. Entonces ves luz y entras por avenidas de energía, de luz y de verdad, para que comprende las cosas. Entonces tú puedes salvar tu vida literalmente y la de tu familia. Porque entiendes estas cosas que están escritas. Dios las dejó escritas para que por medio de este conocimiento tú puedas salvar tu vida literalmente. Tengo un estudio que se dice, salva tu vida literalmente. Está explicado todo esto. Salva tu vida literalmente. Está explicado todos los acontecimientos que están ocurriendo, que van a ocurrir, todo detallado, para que las personas que entiendan lo que ahí digo, se puedan salvar su vida, la de su familia, su mujer, su esposo, su padre, su madre, sus hijos, literalmente, sus amigos, familias. Eso es lo que pone la Biblia. Siempre digo que hablar con un espíritu de urgencia es bíblico. La Biblia habla con ese lenguaje de que el día del Señor está cerca. Eso es completamente bíblico. Lo que hay es completamente antibíblico.
y nos dice quiénes son los profetas, son los que profetizan con fechas concretas, exactas, cualquier tipo de acontecimiento en el nombre de Dios y de Cristo o en representación de Dios y de Cristo, y luego eso no ocurre por ninguna parte. Nada de eso sucede. Eso indica que estas personas no están hablando de parte de Dios. Porque si ese acontecimiento viniese de parte de Dios, nunca habría fallado. Si viene de parte de Dios, nunca habría fallado. ¿Cómo conocemos lo verdadero de lo falso? Porque si viene de parte de Dios, nunca va a fallar. ¿Dónde está el fallo? ¿Dónde está el desastre? ¿Dónde está el fracaso total? Donde no está de parte de Dios. Ahí es el fracaso total. Por eso contemplamos tantos fracasos estrepitosos, porque no vienen de parte de Dios. Si vienen de parte de Dios, un razonamiento muy simple, nunca hubiera fallado. Entonces, ¿dónde está de parte de Dios? Por lo que tan sencillamente se explica en la Biblia. Es lo que decía al principio de esta charla, tenemos que sujetarnos a la Biblia, a la palabra de Dios. Centrarnos en Dios, en Cristo, creer firmemente en todo lo que Dios y Cristo ha querido que supiéramos mediante su palabra escrita, la Biblia. Lo dejó escrito, una vez para siempre, por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, y cuyo centro está ahí Jesucristo mismo. En todo eso, por eso se llama el Evangelio de Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo que quien predique otro evangelio diferente al de Jesucristo, aunque sea un ángel, que sea maldito. O sea, por eso hay estas cosas tan importantes que tenemos que entender. Que tenemos que centrarnos en el evangelio, conocer y buscar la verdad del evangelio de Jesús, entenderlo y apoyarlo y defenderlo. Lo que Dios dice en su palabra, la Biblia. Que nadie nos vengan con otros cuentos, con otras enseñanzas, con otras doctrinas que pueden ser sumamente peligrosas y pueden hacer que millones de personas se queden destruidas, se pierdan. Porque tú si enseñas que el gobierno de la bestia ya fue en 1918, o sea, y que los dos testigos del capítulo 11 de Revelación ya fue desde 1914 a 1918, eso es más que peligroso. Aparte de ser toda una serie de engaños, de mentiras que no tienen ni pies ni cabeza. Estamos hablando de acontecimientos futuros y estamos exhortando a toda la gente a reconcíliense con Dios. Pónganse de parte de Dios, es el único que les puede traer salvación. Manténganse constantemente haciendo oración y ruego para que puedan escapar. Para que puedan escapar. Manténganse constantemente haciendo oración y ruego para que puedan escapar. Manténganse constantemente haciendo oración y ruego a Dios para que puedan escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder. Porque todo esto que está escrito en la Biblia, todo se va a cumplir a rajatabla, todo va a suceder tal y como está escrito aquí en la Biblia. Las personas, aunque mueran mártires siendo fieles a Dios, tienen la resurrección, la inmortalidad, dice la Biblia, y gobernarán con Cristo por 1000 años. Hablar con un sentido de urgencia es completamente bíblico. Dios dice, el día del Señor está cerca. Dar falsas profecías de cualquier tipo de acontecimientos, eso no es correcto. Pero siempre tenemos tiempo de cambiar. Si nos hemos equivocado, no perpetuamos mentiras ni engaños. Nos examinamos y cambiamos. Dios nos da esa opción de cambiar, ser honestos, ser honrados, ser legales, ponernos de parte de Dios y de Cristo, ponernos de parte de la Biblia. No sabemos cuándo va a ocurrir todo esto. Hay gente que ya está poniendo fechas, están diciendo que para para el 2030 va a ocurrir ya al fin todo esto. Hay gente que ya ha puesto fechas, ya han hecho sus cábalas, han echado sus números, ya han llegado a sus conclusiones y ya están profetizando con fechas concretas hoy en día de todo eso. Pero realmente no sabemos cuándo va a pasar.
Si va a pasar dentro de 1 año, dentro de 2 años, dentro de 5 años, dentro de 10 años, no sabemos cuándo va a pasar. Sabemos, y tampoco sabemos el número de personas que van a morir mártir. Sabemos que cuando esto ocurra, los que hayan muerto mártires por obedecer a Dios y a Cristo, por el testimonio de Cristo, y por no adorar la imagen de la bestia, ni a la bestia, ni se hayan puesto su marca en la frente o en su mano derecha, en sus manos, que resucitarán de los muertos, la resurrección de los muertos, ahí sí será ya la primera resurrección, justo en el momento en que Cristo desciende del cielo, reciben la inmortalidad y reinarán con Cristo por 1000 años. Eso sí sabemos que es lo que enseña la Biblia. Por eso, con mucho amor, con mucho cariño, lo que decían los testigos de Jehová no tiene ninguna base bíblica. No se sostiene nada de lo que dicen por ninguna parte con respecto a este tema y otros 30 temas más que iremos tocando poco a poco. Pero yo estoy muy contento, muy feliz, de verdad, de conocer estas verdades, de poderlas transmitir. Y si alguien piensa que nosotros nos movemos porque tenemos odio o rencor o todas estas sartas de patrañas del diablo que meten en la cabeza de la gente, sencillamente para que no escuchen la verdad, pues allá, ¿no? A Jesucristo también le dijeron que era del diablo, a Jesucristo. Y que él hacía las obras que hacía por medio del diablo. O sea que, con mucho amor, con mucho cariño, todas las religiones tienen cosas muy buenas, los testigos de Jehová tienen cosas muy buenas, tienen artículos en su literatura verdaderamente muy buenos, tienen algunos libros que son muy buenos, como el libro de cómo apareció aquí la vida, creación, evolución, y otros. Tienen una magnífica organización, un sistema educativo magnífico, enseñan a la gente a predicar, a grandes y a pequeños, tienen cosas muy, muy buenas, muy encomiables y muy bien. O sea, después hay cosas que bíblicamente hablando, pues no se sostienen, pero lo peor es que encima pueden llegar a ser hasta muy peligrosas. Pensar o creer ese tipo de enseñanzas incorrectas, ¿no? Y bueno, repito, tengo mi página web cristianosemilleros.com, entráis en mis audios, varios discursos muy importantes, muy grandes, muy amplios sobre los 144.000. Tengo un estudio que dura más de 3 horas, lo podéis escuchar, está muy bien ese discurso. Tengo también varios discursos, algunos también bastante largos, que hablan de salva tu vida literalmente. Yo considero muy buenos esos discursos y que realmente esta información puede salvar literalmente la vida de aquellas personas que prestan atención. Porque como veis, estamos hablando, parafraseando, transmitiendo nada más y nada menos que la palabra de Dios, del creador del universo. Pero nosotros estamos aquí explicando lo que Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, dejó escrito en su palabra. Y Dios nos juzgará por medio de eso que está escrito. Tenemos la oportunidad de poder coger la Biblia, desempolvarla, leerla, volverla a leer, releerla. Que no te gusta mucho leer, que no tienes tiempo. Mi página cristianosenviados.com, entráis en mis audios y aparte de encontrar los estudios que os acabo de decir, salva tu vida literalmente, y el otro estudio, o los estudios de los 144.000, podéis leer, podéis o escuchar la Biblia en audio, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podéis leer, tenéis toda la Biblia ahí en audio. Podéis, incluso tenéis la Biblia en audiolibro, o sea, quiere decir que podéis estar leyendo y escuchando la Biblia al mismo tiempo. Incluso hay algunos vídeos que son como películas de las
de algunos libros de la Biblia. Por ejemplo, tengo una película muy bonita sobre el libro de Apocalipsis de Revelación. Lo podéis ver en la película, libro de Revelación, y podéis estar viendo la película y escuchando todo el libro de Apocalipsis de Revelación. Yo siempre digo a la gente que me escuchen a mí, que me valoren y que me encomien, y todo eso me parece muy bien, pero yo siempre traslado a la gente a que realmente investiguen en la Biblia, que lean en la Biblia. Porque la palabra de Dios tiene poder y es más aguda que toda espada de dos filos. Y detrás de la palabra de Dios, de la Biblia, está Dios mismo. Yo por eso tampoco me preocupo demasiado, ni estoy obsesionado, ni tengo por qué tener ni amor, ni odio, ni rencor, porque sé que detrás de la palabra de Dios está Dios mismo. O sea que no personalizo nada, ni la derrota ni la victoria. Detrás de la palabra de Dios está Dios mismo. Dios mismo es el que va a obrar en los corazones, en las mentes. Dios mediante su espíritu es el que va a llegar al fondo, al tuétano de las personas. Y la obra es de Dios. Yo por eso estoy tan tranquilo y veo cómo Dios mueve los asuntos en muchas personas que han cambiado sus vidas literalmente, completamente. Y ahora están comprometidas por completo con Dios. Ahora se han hecho verdaderos discípulos de Jesucristo, verdaderos siervos de Dios. Ya han renunciado al paganismo, han renunciado a la idolatría, han renunciado a todo tipo de doctrinas y enseñanzas falsas. No quieren ser guiados ya más por enseñanzas y doctrinas falsas. Personas que ahora son verdaderos discípulos de Jesucristo, verdaderos siervos de Dios que adoran a Dios, como dice la Biblia, con espíritu y con verdad, que están contentas y felices, se han comprometido, se han enfocado en Dios, en Cristo, y ahora quieren conocerle más y mejor, quieren servirle, quieren orar, quieren que Dios esté en sus vidas, quieren leer la Biblia. Algunos ya hasta montan grupos para predicarles. Quieren predicar, que enseñar a otras personas lo que ellos han aprendido a través de internet o haciendo grupos en las ciudades, en diferentes sitios, para predicarles lo que han aprendido. Y están contentos dándose cuenta dónde está la salvación, dónde podemos librarnos de toda esta situación. No está verdaderamente la liberación, la salvación de todo lo que vivimos y de todo lo que vendrá. Qué alegría tener una salida fideligna que no va a fallar. Qué alegría tener la esperanza segura de la vida eterna, de saber que la muerte es enemiga de Dios, que Dios la va a eliminar para siempre. Qué alegría de saber que podemos llegar a ver de nuevo a todos los seres queridos que han muerto. Tu papá, tu mamá, tu esposa, tu marido que ha muerto, tus hijos, tus amigos. Qué bonito saber que vas a volver a poderlos ver a ellos. Qué bonito saber que vas a poder vivir tu vida eterna en un paraíso literal con Dios. Y Dios mismo estará con ellos. Que saber que Dios establecerá su reino aquí en la tierra. Que Dios estará aquí en la tierra. El cielo, el paraíso, la tierra serán aquí en la tierra. Porque Dios va a descender aquí a la tierra con su ciudad santa. Como dice Revelación, Apocalipsis capítulo 21. Y Dios mismo estará con ellos. Dios mismo será sus pueblos. Y ya no habrá más muerte. Por eso sabemos que será después de los 1000 años que ocurrirá esto. No, porque no habrá ni más muerte, ni lágrimas, ni llanto, ni sufrimiento, ni dolor, ni enfermedades. Todo será felicidad, gozo. Va a ser algo maravilloso. Para todas aquellas personas que han querido amar y obedecer a Dios. Ese es nuestro deseo. Que conozcan la verdad y la verdad les libertará. Dice, reconcíliense con Dios. Adoren a Dios, búsquenlo. A nuestro maravilloso, nuestro impresionante, nuestro magnífico creador. Búsquenlo al creador. Tiene que haber un creador sí o sí. Es por lógica aplastante, por razón. Búscalo. Pídele a Dios que te guíe, que te ilumine. Pídele a Cristo que dé en tu vida, en tu corazón. Adora a Dios, órale a Dios. Dile que tú quieres ser un siervo suyo, un verdadero discípulo de Jesucristo. Adora a Dios, sirve a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente.
estamos vivos. No lo des por sentado. Vamos a estar vivos, pues tenemos que tenemos que ir en entero viaje. Decía otro, quiero llegar a lo más alto para encontrar el sentido de la vida. El sentido de la vida está en servir a Dios, en adorar y servir a Dios. Yo siempre digo, vosotros sois personas muy inteligentes. Los seres humanos son muy inteligentes, muy listos. Yo os digo, buscad a Dios, adorad a Dios. Aunque no tengáis la calidad, pedirle a Dios conocimiento, sabiduría, entendimiento y que os dé luz. Orarle a Él. Y tu magnífico Creador dejará de esconderse de ti. Y tus ojos llegarán a ver, ojos que ven a tu magnífico Creador. Ya no tendrás que preguntar si a la izquierda o a la derecha, porque tú sabrás todo, porque tu magnífico Creador te va a instruir, te va a enseñar para que te beneficies a ti mismo y para que finalmente tengas la salvación y la vida eterna. Ese es mi deseo. Es el deseo de todo verdadero cristiano, de todo verdadero discípulo de Jesucristo. Es el deseo de Cristo, que descendió del cielo y murió por ti. Es el deseo del Padre, que envió a su Hijo Jesucristo como una muestra de amor, para que todo el que crea en Él no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Es el propósito de Dios, que todo hombre de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Ese es el punto, el propósito, lo que Dios quiere y lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Y os espero en mi próxima charla. Que la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos en nuestra próxima charla. Cualquier consulta, cualquier pregunta, mi correo es cristianosenviados@gmail.com. cristianosenviados@gmail.com. Si queréis darme una donación de 1.000.000 de euros para arriba, entréis en mi página web cristianosenviados.com y ahí también, si queréis donar. No estoy pidiendo nada, todo esto es gratis, de 1.000 amores. No pido nada. Hasta la próxima, amigos. Chao.